Saludos a la Universidad Autónoma de Puebla, a Radio M2 y su audiencia. Mi nombre es Rogelio Alonso Rivera y esta es mi contribución semanal. En palabras del historiador y filósofo estadounidense Will Durant, una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde adentro. Para comprender el colapso de las grandes potencias o imperios, el referente ineludible es Edward Gibbon, cuya obra Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano estableció la base del análisis moderno al señalar cómo la pérdida de virtudes cívicas y el gasto militar excesivo erosionan los cimientos de cualquier imperio. En una línea similar, el historiador británico Arnold Toynbee propuso en su monumental Estudio de la Historia que las civilizaciones no mueren por causas externas, sino por una crisis de creatividad que sus élites, quienes dejan de responder eficazmente a los retos y terminan recurriendo a la fuerza para mantener un control, ya no se sostienen ni siquiera moralmente. Desde una perspectiva más estructural y económica, Paul Kennedy introdujo en Auge y caída de las grandes potencias el concepto crítico de la extensión excesiva, argumentando que los imperios colapsan cuando el costo de mantener sus fronteras y ejércitos supera con creces su capacidad productiva, un ciclo que se ha repetido desde la España de las Asturias hasta el siglo XX. Por su parte, el enfoque contemporáneo de Jared Diamond, en su libro Colapso, añade la variable ecológica y de recursos, sugiriendo que la mala gestión del entorno natural ha sido el verdugo silencioso de sociedades complejas como la maya o la de las Islas de Pascua. Finalmente, autores como Niall Ferguson advierten que la caída no siempre es un proceso lento y predecible, sino que a menudo ocurre de forma repentina y caótica cuando las instituciones pierden su legitimidad ante la población. El análisis de la caída de los grandes imperios históricos encuentra un eco directo en los debates contemporáneos sobre el papel de Estados Unidos en el orden global, un fenómeno que muchos académicos denominan el declivismo. La relación más clara se establece a través de la teoría de la extensión excesiva estratégica del propio Paul Kennedy, quien argumenta que, al igual que el Imperio Romano o el británico, una potencia entra en riesgo cuando sus compromisos militares y diplomáticos en el extranjero, como el mantenimiento de cientos de bases militares y la intervención en conflictos remotos, superan su base económica real. En la actualidad, este desequilibrio se manifiesta en el dilema de financiar una presencia global hegemónica mientras se enfrentan desafíos internos como una deuda pública creciente y la necesidad de renovación tecnológica e industrial. Otro punto de conexión fundamental es la noción de suicidio institucional o pérdida de cohesión interna mencionada por autores como Toynbee y Durant. Historiadores modernos como Ferguson, en su obra Coloso, sugieren que la mayor amenaza para el imperio estadounidense no proviene necesariamente de competidores externos como China, sino de una parálisis política doméstica y una pérdida de fe en las instituciones que tradicionalmente han sustentado su poder suave. Esta visión resuena con la idea de que los imperios colapsan cuando sus élites pierden la capacidad de resolver crisis internas, transformando la estabilidad en un imperio del caos, donde la retirada de compromisos internacionales puede generar vacíos de poder violentos, similares a las fronteras romanas tras el repliegue de las legiones. Finalmente, el imperialismo actual se diferencia de los antiguos al operar mediante una compleja red de influencia económica, financiera y tecnológica en lugar de una ocupación territorial directa, lo que algunos teóricos llaman post-imperialismo. Sin embargo, la lección histórica sigue vigente. La sostenibilidad de cualquier hegemonía depende de un equilibrio dedicado entre el poderío militar y la solvencia económica. Analistas actuales advierten que si Estados Unidos no logra gestionar la tensión entre su gasto en seguridad y su inversión en desarrollo social y productivo, podría enfrentar un declive no necesariamente lento, sino repentino y traumático, repitiendo el patrón de fragilidad que sufrieron otras civilizaciones que se creyeron indispensables. Como lo ven, aquí atrás tenemos esta estatua con la figura de Donald Trump y también de la figura de Jeffrey Epstein, como en la película del Titanic, en aquella escena donde Jack y Rose estaban en la proa del transatlántico. Y bueno, pues es digamos que es una señalética, un simbolismo desde lo que ya representa una decadencia en la élite imperialista, sionista, de lo que pudo haber sido la gran potencia del siglo XX, pero que ahora ya está en decadencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.